Buenos días, profesor. Somos el equipo 1. A continuación vamos a hablar sobre la Revolución de Independencia, que abarca de 1810 a 1820. Vamos a empezar sobre la independencia de las colonias españolas e inglesas. Sobre la parte política, empieza sobre que España perdió el poder sobre sí mismo, primero porque fue gobernada por Hamburgo, que fue de origen austriaco, y segundo por Borbón, de origen francés. El poder se perdió completamente en 1808, cuando fue dominada por Napoleón, que fue que quitó ya sobre la decisión soberana sobre las colonias. Luego tenemos la parte de los movimientos libertadores, que es de las ideas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire sobre el anhelo de la fundación de nuevas repúblicas. Esta fue impulsada sobre clérigos, militares, que a su vez impulsaron esos movimientos para que se pudiera dar la libertad de las colonias. Por otra parte, tenemos que en México hay muy pocos datos registrados sobre la actividad marítima durante la independencia. 3. El 14 de julio de 1815, José Álvarez de Toledo, el gobierno del general José María Morelos y Pavón, expidió el decreto que se basa en la expedición de patentes de corso a todos aquellos ciudadanos nacionales o extranjeros que decidieran apoyar la causa de la independencia. Asimismo, se creó el decreto por la creación de banderas nacionales de guerra, parlamentaria y de comercio. La bandera de guerra fue descrita como un paño de longitud y latitud usadas por las demás naciones, que presenta un tablero de cuadros blancos y azul celeste. Hay datos que nos permiten establecer el hecho de que el coronel Esparedo, o algún agente mexicano, estableció contacto con el corsario francés Jean Lafitte. Se dice que este coronel le dio a Jean Lafitte 7 banderas mexicanas para que pudiera navegar libremente por aguas mexicanas, porque de esta manera pues pasaba de cierta manera desapercibido. Luego hablamos de la escuadrilla del corsario Luis Ori, que estaba conformada por las goletas La Velona, La Guerrera, La Republicana, La Elisa, El Terrible, La Mexicana, y por una corbeta que se llamaba Brutus, y tenía 15 cañones y a bordo estaban 122 hombres. A continuación seguimos con el tema 3.2, el nacimiento, con la capitulación del fuerte de San Juan de Ulúa. La historia de México como Estado independiente y soberano comenzó apenas el 27 de septiembre de 1821, con la entrada de la Ciudad de México del ejército trigarante. Inició también la historia de sus instituciones. De hecho, la Armada de México no tenía como un fin establecido aún, a pesar de las amenazas por las que pasaba. Y pues la Armada de México inició como un organismo de tierra para cuyos jefes pacificar, estabilizar el país era lo más importante, ya que, pues como mencioné, estaba bajo amenazas exteriores, sobre todo la de las represalias por los intentos españoles de recuperar pues la joya más preciada que tenían. Y pues no se tuvo ni siquiera como ventaja política el hecho de que el primer hombre en asumir el cargo del ministro de Guerra y Marina haya sido el señor don Antonio de la Medina, veracruzano y exoficial de la Marina Española, quien también fue el primer secretario de guerra del gabinete de Agustín de Iturbide. Como protesta de esto tenemos el resultado de los tratados de Córdoba. Estos fueron realizados por el brigadier realista José Dávila, que se refugió en los militares del fuerte de San Juan de Ulúa, ubicado en Veracruz, izando la bandera de otro país, que es el país de España. Debido a que la guarnición del fuerte no contaba con los medios suficientes para abastecerse, pero tenía Veracruz, tenía los cañones de Veracruz, el gobierno mexicano no disponía de una marina de guerra. Esto fue un problema. Sin embargo, para expulsar a los españoles se puso en práctica un convenio no escrito de agresión mutua o tolerancia que les permitía a los españoles, a los hispanos de ese momento, proveerse en tierra de lo necesario sin que fueran estos molestados. Mientras tanto, el gobierno de Agustín de Iturbide aún llevaba a cabo esfuerzos para el desalojo de una forma pacífica. Sin embargo, el 24 de octubre de 1822 se hizo cargo el del mando de la fortaleza del brigadier Francisco Lemar, a quien el general Antonio López de Santa Anna, comandante de la plaza de Veracruz, le tendió una emboscada cuando desembarcaba con sus tropas en la creencia de que Santa Anna le entregaría la plaza, pero como represalia, el brigadier Lemar, un paso adelante, le ordenó el primer bombardeo
el primer bombardeo, de la ciudad, contra la ciudad. 3. En 1822 se destina a un exmarino español llamado Eugenio Cortés, que adquiere la goleta de Iguala en Estados Unidos. Posteriormente, en 1823, esta goleta, el 6 de julio, es comisionada y es la encargada de abordar, junto con la goleta náhuatl, para la Armada de México. Esta goleta, llamada Iguala, es la primera en enarbolar la bandera mexicana. Por eso es que es muy nombrada en la Armada de México. Posteriormente, el 25 de septiembre, ocurre un bombardeo en el puerto y es ahí cuando se da cuenta México que no tiene el armamento suficiente, en este caso barcos o buques de guerra, y es ahí cuando se le solicita al general José Joaquín de Herrera, secretario de Marina, una solicitud. Esta solicitud se le hace para adquirir naves marinas para bloqueos y combates de guerra. Bueno, como explicaba mi compañera, el general José Joaquín de Herrera presenta ante el Congreso un documento en el cual exige que el país le consiga mayor armamento, ya sea navíos, ya sea personal, debido a que el país no contaba con una armada lo suficientemente capaz de defenderse de las amenazas de los países externos o de igualar la potencia de armadas como las europeas o la americana. Es por esto que en el documento, de algunas 3 hojas aproximadamente, exige y pide al gobierno y al Congreso que le autoricen la compra de nuevos personal, de nuevos instrumentos y de mayores navíos y mejores. 3. Bueno, tras la hostilidad por el castillo de Ulúa contra la plaza de Veracruz, este fuerte se traslada a Alvarado y a Antonio Lizardo, y el gobierno, intentando apoderarse de esta fortaleza, intenta aumentar su arsenal y su artillería. Y bueno, en este documento que plasma cómo fue ese traslado, se encuentra que se empieza tal cual la institución que es la Marina, y más aparte que habla de cómo la corona española se armó con una limitada capacidad para el combate y desalojaría esta fortaleza en San Juan de Ulúa. En 1825, Lucas Alamán firmó un contrato con Colombia, ofensiva-defensiva, por el cual ambos países se comprometían a presentarse mutuo auxilio en fuerzas armadas, marítimas y terrestres. Pero en 1825 hubo un conflicto por el cual el tratado ya no llegó a su fin. Finalmente, el gobierno de México hizo el esfuerzo y logró integrar una escuadra compuesta por La Libertad, Victoria y Bravo, y las goletas Papaloapan, Tampico y Orizaba, Pedernal y la Balandra de Chalco. Al entrar el año de 1825 se tomaron disposiciones para terminar a cabo el bloqueo de la fortaleza del San Juan de Ulúa. El 5 de noviembre se presentó a la vista de Veracruz una escuadrilla española que constaba de 4 buques que transportaban a los nuevos relevos, así como provisiones y entretenimiento para su sostenimiento, por lo que Sáenz Miranda destacó al día siguiente a la avanzada de su escuadra con órdenes de atacar a la fuerza enemiga. Todo esto, el cambio de guerra fue en torno al aspecto de la Marina. Con esto se consumó la obra y además hubo una consolidación de la independencia nacional. Esto implicó que los mexicanos tomaran de ejemplo la religiosidad para hacer ciertos convenios. Esto se dio gracias a que los mexicanos estaban muy centrados en la religión, por lo que para esto hicieron uso de los convenios que podían crear, y esto se complementó además con la escuadrilla que estaba guarnecida por los infantes de marina del puerto de Veracruz y costas. Va a surgir una orden dictada por la necesidad para aquellas complicaciones que surgieron, en donde el gobierno va a buscar dar respuesta a aquellos problemas y dar respuesta con batallones especializados en la mar. Esto va a abrir un número de plazas de personas que tengan conocimientos previos en aquella artillería que va a ser ocupada. Tomaba el informe que mandó el general
la Secretaría buscaba volver a renovar las leyes que en ese entonces solamente se basaban en leyes antiguas de la Nueva España, que eran de 1776 aproximadamente, las cuales eran leyes retrógradas y viejas que solamente se derogaban unas a otras porque buscaban el poder solamente para el más alto mando. Entonces buscaba renovar a la Secretaría y a estas otras instituciones para volverlas con excelencia en leyes, reglamentos y normas. Y para esto se buscaba también subir el nivel de la institución educativa, el cual en ese entonces se encontraba totalmente por los suelos debido a que los de la independencia motivó a que el nivel educativo bajara. Entonces se optó por tener una nueva educación militar, marítima, náutica, donde el general pidió informes de cuántos alumnos tendría, cuáles serían sus gastos de alimentación, de vivienda, para poder proporcionárselas y así que subiera el nivel educativo tanto militar como del país. Como mi hijo y compañero, ella obligaba al servicio de la Marina a los habitantes de las costas y las márgenes de los ríos sin otro motivo que el haber recibido estos lugares de luz y a ella aumentando privilegios que era un semillero de celos para las diversas clases y profesiones. El gobierno cree que debe reemplazarse por el sistema de enganchecimientos voluntarios apreciados por el hombre que, penetrados de la obligación al servir de la patria, odian toda la institución que lleve el sello de la fuerza. La misma regla aumentaría las filas de los batallones a la cuestión de los buques.